Rodríguez, como siempre, muy explícita, muy preclara. El siguiente conferencista, igual es de lo nuestro, no necesita mucha presentación. El doctor Ricardo Elías Melgen, neumólogo, pediatra neumólogo, en el Robert Reed desde 1996. Es un investigador científico y un apasionado de la tuberculosis. El doctor Melgen va a hablar del impacto del COVID-19 en la tuberculosis. Gracias, Mena, muy amable. Bueno, quiero agradecer a los organizadores por el tema, darle la coautoría por motivar el tema al doctor Luis Alán, porque realmente él fue el que me motivó al tema del impacto de la COVID en la tuberculosis. Entonces quiero aclarar que el enfoque que vamos a tener de la presentación va a ser desde la mirada de la salud colectiva y la epidemiología crítica. Realmente, bueno, desde ya, pero en un futuro cercano, cuando pensemos en el 2020, vamos a pensar en el año en que vivimos en peligro. Nada más tenemos que recordar el año pasado, cuando estábamos en cuarentena, el miedo que teníamos, la desesperanza que vivimos por el impacto que produjo la pandemia de COVID-19, el impacto tanto desde el punto de vista de salud pública, pero también el impacto desde el punto de vista social y económico, por supuesto. Y desde el punto de vista de salud, todo lo que presentó Clara, lamentablemente, la OMS dice que el progreso mundial en la lucha contra la tuberculosis está en riesgo. Ya está hablando de que hay un retraso de por lo menos 10 años. O sea, todo eso que meta del 2035, meta del 2050, se va a tener que reevaluar, porque realmente el COVID-19 impactó de manera significativa ese progreso. Y bueno, también se está hablando de la relación de tuberculosis y COVID como el nuevo dúo maldito, así como se comenzó a hablar en la década del 90 de la coinfección de TB y VIH, asimismo se está haciendo alguna comparación de tuberculosis y COVID como el nuevo dúo maldito. Y estos son algunos impactos sociales y económicos que ha tenido la tuberculosis en República Dominicana, perdón, la COVID, porque si bien es cierto hablamos del impacto de la COVID en la tuberculosis, pero también ha tenido otros impactos a nivel económico, social y sanitario. No veo bien aquí, así que me voy a dirigir acá. Hasta septiembre del 2020, ¿se oye? Hasta septiembre del 2020 el número de personas ocupadas disminuyó, o sea, hubo un desempleo enorme en el país, y estos son datos del MEPIP. ¿Dónde he hecho para atrás? Ok. Y estos son datos del MEPIT, de una publicación del PNUD de encuestas hogares en salud. O sea, una cantidad enorme de personas desempleadas, la pobreza aumentó, hubo una disminución en la alimentación de las personas. O sea, hubo familias que literalmente dejaron de alimentarse por un día. Entonces hubo un impacto importante. Los gastos estimados ascendieron a prácticamente 18.000 millones de dólares, donde el 80% fueron pérdidas y el 19% fueron gastos adicionales. Dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que el año pasado se perdió alrededor de un 25% del PIB por disminución de la producción. Y 11% de los efectos totales fueron gastos adicionales por medidas de mitigación implementadas mediante programas de protección. O sea que no solamente se perdió dinero, sino que también se tuvo que invertir dinero adicional que no estaba
presupuestado. Y por supuesto, además del sector productivo, el sector salud tuvo una consecuencia importante con unas pérdidas por 1.750 millones, donde 32% fueron correspondientes a pérdidas y 68% a gastos adicionales. Y el ministro lo mencionó en el día de la inauguración, la cantidad de vacunas que se tuvo que comprar, la cantidad de medicamentos que se tuvo que comprar, nada de eso estaba previsto. Entonces fue un verdadero impacto económico que se tuvo. Y por supuesto, la saturación de los hospitales debido a la COVID provocó que 8.7% de las mujeres embarazadas no tuvo acceso a control regular, las personas discapacitadas no tuvieron acceso a medicamentos, los niños y niñas menores de 5 años no acudieron a recibir vacunas, o sea, todo un impacto a nivel de la población, no solamente en el control de la tuberculosis, sino en todos los programas de salud pública. Y por supuesto se redujeron los controles en crecimiento y desarrollo, así como las acciones de detección, tratamiento de VIH y tuberculosis. Entonces, con relación al impacto en la tuberculosis, la irrupción de la pandemia de COVID ha ocasionado una desviación profunda de recursos económicos, sociales y sanitarios disponibles que han limitado el control, el diagnóstico y el pronóstico de la tuberculosis y otra enfermedad. Era como le decía, no solamente tuberculosis, se impactaron todos los programas de salud pública. Y la OMS estima que 1.4 millones de personas menos recibieron atención para TB en el 2020 que en el 2019. Y como decía, los logros alcanzados están en riesgo. Se estima que hay un retraso de unos 10 años aproximadamente. Y estos son los actores: el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 y por supuesto el viejito tuberculosis, que todavía sigue dando carpeta, porque, como decía María Rodríguez, fue un bacilo que se descubrió en el 1882 por el doctor Robert Koch. Entonces, las similitudes de ambas enfermedades han hecho pensar en la posibilidad de que se está encontrando con otra nueva coinfección como la TB-Sida. La tuberculosis y COVID comparten un grave impacto en la salud, pudiendo convertir a la COVID en un verdadero obstáculo para la eliminación de la tuberculosis. Asimismo, como se consideró el VIH un impacto para el control de la tuberculosis, lo mismo está pasando con el COVID. Y gran parte de la morbilidad y mortalidad se debe a las condiciones y determinaciones sociales de salud. Y eso es algo que está muy ligado. O sea, las determinaciones sociales, todo el hábitat, todas las condiciones como viven y trabajan las personas, ya que son las más afectadas las personas pobres y vulnerabilizadas. Entonces, la interacción entre COVID y TB no está clara. No está clara todavía, como muchas cosas que no están claras con relación a COVID. Entonces, hay múltiples incógnitas que todavía permanecen ocultas. Aquí hay algunas, cada uno podrá tener más, otras menos. ¿La COVID-19 aumenta el riesgo de la reactivación por TB? No se sabe, puede ser que sí. ¿Qué riesgo de mortalidad por TB se puede atribuir al COVID? ¿Cuáles son los determinantes de mortalidad en pacientes coinfectados con TB y COVID? Los pacientes coinfectados con TB y COVID requieren un manejo clínico diferente, y si es así, ¿de qué tipo? ¿Qué influencia tendrá la COVID en los servicios de TB en los próximos años? ¿Cómo va a influir los servicios desde el punto de vista de salud pública, los servicios de tuberculosis? ¿Los pacientes con secuelas post-TB tienen un mayor riesgo de contraer COVID? Eso no lo sabemos, eso está en veremos. Ahora, hay razones para entorpecer el manejo clínico. La TB puede pasar inadvertida por la presentación clínica no característica de ambas enfermedades y la ausencia de lesiones radiológicas que son específicas de la TB. La virosis por sí misma o su tratamiento puede reactivar la TB, y ya eso se han visto casos de personas con COVID que han reactivado una tuberculosis. La interacción entre los tratamientos para ambas enfermedades, así como los efectos adversos, el uso de esteroides pudiera reactivar una TB, pero también pudieran causar efectos adversos. Una lesión pulmonar
Una lesión pulmonar tuberculosis persistente puede resultar en una categorización clínica errónea de la COVID. Y eso puede estar pasando. Muchos pacientes que son tuberculosis se puede estar categorizando como COVID y viceversa. Y una tuberculosis activa coexistente puede predisponer a enfermedad COVID grave. Bueno, ya sabemos cómo es la transmisión, es aerógena, tanto de la tuberculosis como de la COVID. Ahora hay ciertas diferencias, los patógenos de TB son pequeños, pueden durar en el aire hasta por 6 horas. En el COVID son un poquito más grandes, pero pueden caerse y a través de la transmisión por la mano, pues se puede infectar la persona. Lo que es el número de reproducción básica en el COVID, que es de 2.2, o sea que cada persona con COVID puede transmitir la infección a otras 2.2 personas adicionales. Y en tuberculosis siempre se ha dicho que una persona enferma transmite la infección a 10 personas y de esas 10 una, o sea, una relación de 1 en 1, pero que en países con alta carga puede ser de hasta 4.3 personas. Otras similitudes, la principal diría yo es que afectan el sistema respiratorio y manifiestan una triada clásica de síntomas, tos, fiebre y disnea. Entonces desde el punto de vista clínico se puede confundir inicialmente con un diagnóstico diferencial, sobre todo en países como el nuestro con alta carga de tuberculosis. Y bueno, las medidas de control de infección de TB son aplicables a COVID. Y algo importante es que el personal médico que trabaja en ambas enfermedades son especialistas en neumología y en infectología, y entonces eso favorece el conocimiento. Una de las mayores diferencias es la velocidad de la sintomatología. Generalmente la tuberculosis no tiende a aparecer inmediatamente, diferente al COVID, que sí aparece en pocos días. No voy a entrar en detalle, esto es un cuadro que habla sobre las diferencias de vía de transmisión, depósito, prevención entre ambas enfermedades, que es lo que hemos venido hablando. Ahora, ¿cuál ha sido realmente el impacto? Miren, probablemente la tuberculosis aumenta la susceptibilidad del SARS-CoV-2 y aumenta la gravedad de la COVID-19, y las personas enfermas con TB y COVID pueden tener peores resultados de tratamiento, especialmente si el tratamiento de la TB se interrumpe, y eso es importante tenerlo en cuenta, la no interrupción del tratamiento. Las medidas de confinamiento y distanciamiento disminuyeron la transmisión de TB, pero paradójicamente aumentaron el contagio en el hogar. Y la restricción de movilidad y el temor al contagio de COVID-19 también limitaron el acceso a los servicios de atención primaria, dificultando el seguimiento de casos nuevos de pacientes en tratamiento. O sea, con todo esto de la cuarentena, con todo esto del temor, pues se limitó el acceso a los servicios de salud. Hay que tener en cuenta que los pacientes con TB enfrentan barreras de adherencia al tratamiento, estigmas sociales, escasa comprensión clínica de la enfermedad y su tratamiento. Y estos resultados se han agravado por las desigualdades estructurales y las disparidades en distribución de recursos por la respuesta del COVID-19. La pandemia ha tenido un impacto importante en la salud mental. Esa es lo que se llama no sería la cuarta, sino la quinta ola, el tema de la salud mental. Pero los pacientes con TB, sobre todo los adultos, también tienen mayor riesgo de salud mental, sobre todo depresión, con probabilidad de aumentar el abandono al tratamiento. Entonces, la pandemia de COVID induce ansiedad, que junto con el aislamiento, la crisis económica y pérdida de las familiares ha empeorado la salud mental en los pacientes con TB. Y ya lo hablaron de la subnotificación de los casos, tanto la doctora Camilo como la doctora de la Cruz, de la cantidad, un 21% de reducción en la notificación de casos. No se diagnosticó a 1.4 millones de personas en el 2020, lo que aumenta el número total de personas no detectadas. Los fallecidos aumentaron a 500.000 de muertes según la OMS. Y lo importante es que la tuberculosis crece a la sombra de la COVID, ayudando más al confinamiento. Esto es a nivel mundial.
Fíjense la gran disminución que hubo entre el 2019 y en el 2020, sobre todo en este periodo que fue el periodo del encierro, de la cuarentena, y que aún no ha logrado alcanzar el promedio anual que se diagnosticaba antes de la pandemia. Y esto es acá en República Dominicana, un igual comportamiento, principalmente acá, y aún no logra aumentar o alcanzar el promedio anual, el promedio mensual, perdón, de 300 casos por mes. Esto es una comparación del número de casos de TB por mes del 2020 hasta agosto, hasta ahora del 2021. Y aquí lo que quiero hacer notar es que en la medida que disminuía la detección de casos, hay como una correlación, por supuesto, lógico, entre los picos el aumento de casos de COVID. Y lo que hubo fue una disrupción real de la tuberculosis. O sea, el COVID produjo una disrupción. Fíjense cómo los indicadores del 19 en comparación con el 20 disminuyeron dramáticamente. De 54.000 casos que se investigaban, bajó a 14.000. De los casos diagnosticados, de 3.000 a 2.000, o sea, prácticamente 1.000 casos menos. De los contactos, 3.800 a 2.000, o sea que prácticamente el diagnóstico se cayó. Un dato importante es que 146 casos de tuberculosis sufrieron de COVID en el 2020, eso es un porcentaje importante, un 5%. Y algo que llama la atención es que si bien es cierto los evaluados en la cohorte fueron mucho menos, pero el éxito de tratamiento prácticamente se mantuvo. Eso puede ser a las estrategias que el programa de tuberculosis, vamos a hablarlo ahora, implementó. Lo mismo pasó con el VIH. Lo mismo pasó con el VIH. El número de pacientes resultados positivos bajó, proporción de coinfectados, casos de TB, VIH en ARV bajó, en terapia preventiva bajó, o sea, todos los números bajaron. En menores de 19 años, si bien es cierto el COVID esa no era la edad importante, pero también bajó el número de casos diagnosticados, los evaluados en la cohorte, y el éxito de tratamiento se mantuvo prácticamente igual. Entonces el programa, ante esta situación, el Programa Nacional de Tuberculosis, en el año 2000, emitió su directriz técnica para mitigar el impacto, y tengo entendido que ahora en su nueva programación ya incluyó el tema de TB y COVID dentro de sus reglamentos técnicos con recomendaciones. Y dentro de las recomendaciones que hizo el programa en ese momento era, bueno, a todo sospechoso presuntivo de COVID que presente expectoración como parte de sus síntomas respiratorios, que se les realice tanto para TB como SARS-CoV-2. Así como se hace con VIH, a todo paciente con sintomatología se le hace para descartar TB, pero también para confirmar VIH. Y el tratamiento observado en el domicilio, tanto a través de una red de soporte familiar, e introdujeron la supervisión de tratamiento a través de videollamadas. Y esas son de las novedades que se están trabajando. Bueno, ¿qué hacer? Innovar. El contexto cambió. O sea, pre-COVID y post-COVID son dos contextos diferentes desde el punto de vista de salud pública. Hay que empezar a detección activa e intensificada de casos, como decía, bidireccional, tanto de COVID como de TB. Una nueva tecnología de rayos X con diagnóstico asistido por ordenador, incluso eso facilitaría, porque no se necesitaría tener radiólogo en todas partes, sino que a través de la tecnología de la información, acceso
acceso a pruebas diagnósticas moleculares rápidas, transporte de muestras, investigación integrada de contacto, tanto de TB como de COVID. Ahora se va a tener que incluir no solamente VIH, sino que se va a tener que incluir el COVID en los medios de diagnóstico o en la estrategia de diagnóstico. Entrega de medicamentos en la comunidad, en los hogares. Yo creo que ya es el momento de irse a la comunidad, el célebre doc comunitario, la farmacia electrónica, dispensación de medicamentos para múltiples meses, regímenes totalmente orales para la tuberculosis fármacos resistentes. Como decía, la tecnología digital de observación, y ya estamos haciendo un estudio, a través de CENIMI se está haciendo un estudio para probar la terapia observada por video a través de aplicaciones, la participación comunitaria, protección social para los grupos de alto riesgo, incluido el apoyo nutricional y el psicosocial. O sea, fue una época, o es una época de... ¿Vieron la cifra? El porcentaje de pobreza aumentó considerablemente. Entonces hay que darle apoyo. Prevención y control de infecciones transmitidas por el aire, especialmente en la atención sanitaria y en lugares de reunión, ampliación de rastreo de contactos y nuevos regímenes de tratamiento preventivo entre los contactos, como habló el doctor Matos. Entonces hay que cambiar el modelo, hay que repensar el modelo, ante este nuevo contexto. Hay que formar y proteger a los trabajadores de salud y, por supuesto, utilizar de forma estratégica las medidas de control de COVID por la atención política y los recursos que se han movilizado para esta enfermedad. Hay que aprovechar, si hay dinero para COVID, vamos a aprovechar la coinfección para también que haya dinero para tuberculosis. Bueno, abordar los miedos, el estigma, la discriminación y, por supuesto, la participación del sector privado, ampliando el diagnóstico y la detección en esos casos. Ya termino con estas dos láminas. Un minuto, por favor. Porque además de todo esto, y también es importante, lo que nosotros hemos denominado vacuna social. Miren, independientemente de que el bacilo debe de estar, es una condición necesaria pero no suficiente. La tuberculosis, como decía Virchow, es una enfermedad social, definitivamente. Y afecta a las personas más pobres, más desprotegidas, más excluidas. Entonces, estos problemas de salud están relacionados por las determinaciones sociales. Entonces, su comprensión debe de ser necesario para un abordaje. Miren esta gráfica. Esta gráfica es la tendencia o el descenso de la mortalidad por tuberculosis en Inglaterra y Gales, que antes del descubrimiento del bacilo, antes de la quimioterapia y antes de la vacunación, ya las tasas de mortalidad habían disminuido considerablemente, porque habían mejorado sus condiciones de vida. Es verdad que el tratamiento es importante, ha salvado muchas vidas, pero si no tomamos en cuenta el tema de las determinaciones sociales y mejores las condiciones de vida, nos vamos a quedar cojos, como dicen. Entonces, definitivamente la tuberculosis es producto de los modos de vida e inequidades de una sociedad. Y entendemos que la COVID-19 también es así. Entonces debe de ser un abordaje tanto desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista de salud colectiva, de las determinaciones sociales. Y ya con esto termino. Muchas gracias y discúlpenme el tiempo.